Mi nombre es Alexander Martínez, soy docente en educación media superior en la Ciudad de México, precisamente en un colegio privado con el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. La siguiente actividad que les voy a recomendar fue llevada a cabo en el Museo del Templo Mayor, ubicado en el Zócalo capitalino. Es muy importante que los profesores, las profesoras asistan antes a los museos para saber cuáles van a ser las actividades que se van a realizar en los días que vayan los estudiantes. Estas actividades no tendrían que dejarse de un día para otro, de una semana para otra, sino al menos con un margen de 2 a 3 semanas, en las que antes el profesor tiene que visitar el museo, ver si hay exposiciones temporales que son muy sugerentes para algunos contenidos que quiera desarrollar el profesor inmediatamente o en los temas posteriores, también para tener una visión fresca del ordenamiento de las piezas, ¿no? Porque inclusive puede ser que la museografía haya cambiado en tan solo unos meses, en algunas semanas, y porque puede que tengan un calendario de actividades culturales que les sea de interés para los estudiantes. En esta actividad, que fue más descriptiva y explicativa con el Museo del Templo Mayor, asistí unas 2 semanas antes de dejar la actividad. Lo planeé más en una secuencia de preguntas, que son las siguientes. La primera, ¿en qué consistía la alimentación de los mexicas? Este tema puede enlazarse con el cuidado del medio ambiente y la protección de algunos aspectos culturales que están vigentes hoy en día, porque pues la alimentación de los mexicas era casi vegetariana, por así decirlo. No porque rechazaran el consumo de carne, sino porque los animales que había para consumir aquí eran de menor tamaño, eran en menor cantidad. Entonces, pues la alimentación cambia considerablemente. En este sentido, pues se puede hacer una relación entre el pasado de este México prehispánico, de la alimentación, y nuestro presente, ¿no? ¿Qué alternativas tendríamos, por ejemplo, para reducir el consumo de carne en función de una dieta que ya hacían nuestros antepasados prehispánicos? Otro punto que se resalta con esta pregunta es la importancia de la alimentación, algo que generalmente se deja fuera de todo contenido histórico y que es muy importante, ¿no? ¿Cómo sobreviven las personas? Pues inevitablemente tienen que comer. Entonces, ¿cómo se da esta alimentación? El museo ofrece bastantes herramientas para que los estudiantes hagan un recorrido bastante completo por este aspecto. La segunda pregunta que hice es, ¿qué productos eran tributados a la Xcan Tlahtoloyan? Pongo Xcan Tlahtoloyan y no Triple Alianza porque considero que sí sería pertinente rescatar la mayor cantidad de conceptos o términos náhuatl que se puedan. Porque pues sabemos que desgraciadamente muchas lenguas indígenas empiezan a ser cada vez menos usadas. Entonces tan solo este tipo de términos pueden ser atractivos para los estudiantes e inclusive puede ser una forma más práctica de que se aprendan simplemente en qué consistía la Triple Alianza o la Xcan Tlahtoloyan, no como una organización política. También con esto pues lo que busqué era mostrar una geopolítica de ese momento a través de la composición de las regiones. También esto lo que muestra es una complejidad del periodo porque aumenta la dimensión espacial, ¿no? Que los mexicas no estaban solamente en la Ciudad de México, sino que tampoco conquistaban solos, ¿no? Conquistaban con otras dos naciones y entre esas tres naciones se habían expandido de tal manera que habían configurado la geopolítica de Mesoamérica para que en estricto sentido les sirviera a los beneficios de ellos. La tercera pregunta es, ¿cuál era el papel de la guerra entre los mexicas? Esta pregunta lo que busca es abordar la cosmovisión, quitar la imagen de bárbaros que se tiene de estos pueblos mesoamericanos, de que únicamente peleaban por matar, que eran muy sanguinarios, etcétera, etcétera, y pues mostrar que realmente esta guerra tiene una complejidad. Al mismo tiempo, esta pregunta busca entender la conquista, al menos del lado de los mexicas, como un aspecto más simbólico, como una guerra que tenía un carácter muy simbólico, que no era únicamente como la veían los españoles como una guerra de sometimiento, sino para ellos era algo más simbólico también. La cuarta pregunta es, ¿de qué manera eran representados los dioses? Esta pregunta me resultó ambigua cuando vi los resultados, sobre todo por el concepto de representación. Pero lo que yo buscaba con esta pregunta era profundizar en las características materiales, homórficas, antropomórficas de los dioses, ¿no? Para ver cómo entendían estos dioses, que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo influían los dioses en la vida de los mexicas?
Esto contribuye a romper la idea de las deidades occidentales, porque generalmente se tiene esta idea, por ejemplo, de que Tlaloc era el dios de la lluvia, como si fuera una representación casi humana que tenía poderes sobre los elementos. No, en estricto sentido, estas deidades en el México prehispánico se manifiestan más como fuerzas que actúan en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, Tlaloc no sería el dios de la lluvia, sino sería el dios lluvia, ¿no? Porque él es lluvia, él es agua, y entonces como de esta manera pues está inmersa esta deidad en muchos ámbitos del mundo. Esto también puede ayudar a comprender la asimilación del dios cristiano y algunas prácticas que perviven hoy en día, como por ejemplo cuando se transponen algunos santos cristianos sobre algunos dioses indígenas, ¿no? Por ejemplo, San Juan Bautista en algunos lugares de culto a Tlaloc en la Ciudad de México. La sexta pregunta es: ¿cuál era el papel del sacrificio humano en el orden del cosmos mexica? ¿No? Esto pues es algo que está ligado a la guerra, a la continuación del mundo y a la concepción de un tiempo cíclico. Esta quizá puede ser una de las preguntas más complejas, pero por eso les digo que el docente tiene que estar antes en el museo para saber cuál es el discurso que se maneja ahí y poder darme una explicación mucho más clara de a qué se refiere el tiempo cíclico. Porque pues el sacrificio humano es para que los dioses se alimenten, ¿no? Para que el mundo siga su curso. Y entonces pues esto da una noción de que el tiempo pues es cíclico. Se alimentan los dioses y el sol vuelve a salir. ¿Por qué Tlaloc y Huitzilopochtli eran las deidades centrales? Esto tiene dos vertientes. Uno, la importancia del agua, en tanto que los mexicas eran una cultura agrícola, y en la importancia que se le da al lago, a la pesca y a la seguridad, ¿no? Una seguridad tanto en tiempos de guerra como frente a la misma naturaleza, que pues sabemos que se inundaba muy continuamente la ciudad, ¿no? Y el segundo aspecto, en la importancia de la guerra, que tiene que ver con la pregunta anterior. La siguiente es: observen desde el sitio arqueológico el lugar que ocupa la catedral y respondan ¿por qué se construyó la catedral en ese lugar? Esto tiene que ver con una pregunta que va más allá del propio contenido del museo. Tienen que ser más observadores en esto, pero con lo visto ya en el museo y lo adelantado en las clases, es posible que ellos lleguen a conclusiones como, por ejemplo, que la construcción de la catedral en el lugar en el que se encuentra forma parte de una conquista y derrota de los ídolos frente o que forman parte de este colapso de un mundo que se está acabando, ¿no? Entonces, esta construcción de la catedral pues tiene una finalidad muy práctica dentro del proceso de conquista. Esta actividad en general tuvo una respuesta positiva, salvo por esta pregunta que les comentaba sobre la representación. Es necesario que este cuestionario sea debatido en clase porque surgen muchas inquietudes. Es muy difícil, o al menos causa mucha impresión, que un mundo que les parece tan diferente les pueda parecer tan similar. Y esta actividad se puede complementar muy bien con la película de La Otra Conquista o la novela de Huesos de Lagartija de Federico Navarrete. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.